Buenos días, bienvenido a todos. Hoy damos inicio de la consulta preliminar del mercado para la validación de sistemas y materiales en energía de fusión. Soy la responsable de la Oficina de Compra Pública Innovadora del CEDETI, soy Ana Isabel Rodríguez y voy a ser la maestra de ceremonias de esta jornada. Voy a dar la bienvenida a doña María Vega Gil Díaz, directora de Certificación y Compra Pública Innovadora de CEDETI, y posteriormente hablará don Ángel Ibarra, director del consorcio IFMIP Dones España. Adelante, Vega. Buenos días. Es un placer representar hoy al CEDETI y poder dirigirme a todos los participantes en esta jornada de presentación online de la consulta preliminar del mercado que ha organizado conjuntamente el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y el consorcio IFMIP Dones España. El CEDETI creó en noviembre del 2018 la Oficina de Compra Pública Innovadora, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades del sector público a través de soluciones innovadoras, impulsando la oferta desde la demanda. En este sentido, la compra pública precomercial es la herramienta que se ha escogido para el fomento de la innovación desde la demanda, en la que el CEDETI actúa como catalizador, acercando la I+D empresarial al mercado. La apuesta del CEDETI para esta herramienta es tan importante que hace un año creó también la Oficina de Coordinación de Iniciativas Estratégicas que engloban diferentes actividades, entre ellas también la compra pública precomercial. La compra pública precomercial permite a la administración pública resolver una necesidad y adquirir prototipos de primeros productos o servicios que no se encuentran en el mercado. Por otro lado, las empresas participantes se encuentran en un entorno real de pruebas para validar las tecnologías y poder aprovechar estos resultados como escaparate para futuros desarrollos. Dentro de la Dirección de Certificación y Compra Pública Innovadora del CEDETI, la Oficina de Compra Pública persigue dar respuesta a las necesidades del sector público a través de soluciones innovadoras, impulsando la oferta desde la demanda. Las actividades de la oficina son diversas. Abarcan desde la relación con los operadores, las administraciones y expertos, la selección, promoción y divulgación de las iniciativas, la participación y elaboración de convenios junto con las administraciones usuarias y la coproducción de las consultas preliminares al mercado, como es en el caso. Y llegamos hasta el final de todo el proceso de licitación. Volviendo al tema que hoy nos ocupa, que es la consulta preliminar al mercado, como ustedes saben, este paso no es obligatorio en un futuro proceso de licitación de compra pública precomercial, pero aporta un valor relevante al proceso ya que vincula el pliego técnico de una futura licitación. Por ello, su realización está considerada como una buena práctica. Esta consulta preliminar al mercado servirá para conocer si el mercado y la industria tienen interés y soluciones para nichos tecnológicos que no están suficientemente evolucionados y que requieren de investigación industrial, en este caso en el ámbito de fusión nuclear, reactores de fusión, aceleradores de hadrones, industria, medicina y ciencia y materiales, industria, aeronáutica y fusión. En cuanto al procedimiento que se ha seguido para esta iniciativa, el consorcio IFMIP Dones presentó su necesidad y retos a través del buzón de ideas del CEDETI, y esta se priorizó como una posible compra precomercial. Y hoy realizamos su presentación de la consulta preliminar al mercado. En esta jornada vamos a tener la oportunidad de conocer y profundizar de primera mano las necesidades de este reto planteadas por el consorcio IFMIP Dones. Antes de concluir, solo me queda animarles a participar y recordarles que esta consulta preliminar al mercado permanecerá abierta hasta para la presentación de propuestas hasta el día 24 de febrero de 2023. Sin más, doy la palabra al director del consorcio IFMIP Dones, don Ángel Ibarra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Como ya se ha dicho, soy Ángel Ibarra, el director del consorcio IFMIP Dones España. El consorcio IFMIP Dones España es un consorcio público de investigación compartido a medias entre el Ministerio de Ciencia y Educación y la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.
Sus objetivos son coordinar, por un lado, coordinar el trabajo de estas administraciones en relación a lo que se refiere al proyecto IFMIF Dones, asegurar o promover el comienzo de este proyecto lo antes posible y en el futuro encargarse de las contribuciones españolas al proyecto y a más largo plazo todavía probablemente será el operador de la instalación. Teniendo todo esto en cuenta, el consorcio es un agente de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y es un agente del Sistema Andaluz del Conocimiento. Todo esto, como ya he mencionado, para promover el proyecto IFMIF Dones. El proyecto IFMIF Dones consiste en la construcción, operación y explotación científica de un acelerador de partículas único en el mundo, que se utilizaría para validar o caracterizar los materiales que se pretenden utilizar para construir un futuro reactor de fusión. El proyecto ha involucrado y involucra actualmente a más de 300 personas en toda Europa. Alrededor de 100 están trabajando en temas relacionados con el proyecto en España. Su presupuesto para la construcción de esta instalación es del orden de 700 millones de euros. El periodo de construcción sería del orden de 50 años, perdón, de 10 años. Y el coste de operación es del orden de 50 o 60 millones al año. Sin embargo, teniendo en cuenta las características del acelerador, las características únicas del acelerador y de las instalaciones asociadas a él, su construcción requiere y tiene todavía una serie de nichos tecnológicos que requieren una cierta investigación industrial, y este es el objetivo, la razón por la cual utilizamos este mecanismo de la compra pública innovadora. De todos modos, para poder explicar un poco dónde estamos a día de hoy, yo creo que es bueno repasar un poco la historia. La necesidad de construir una instalación específica para cualificar los materiales que se podrían utilizar en un futuro reactor de fusión es una necesidad que la comunidad internacional de fusión identificó ya hace décadas. En el año 90 ya se estaba trabajando intensamente en ello, en una colaboración entre Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón en aquel momento. La instalación en aquel momento se llamó IFMIF y era una instalación muy ambiciosa, incluyendo varios aceleradores trabajando simultáneamente y con unas características técnicas realmente exigentes en aquel momento. Tras el lanzamiento del proyecto ITER a comienzo de la década de los 2000, se activó la siguiente fase de este proyecto IFMIF, y en el marco de un acuerdo bilateral entre Europa y Japón se lanzó la llamada fase EVEDA, que consistía en avanzar en el diseño de ingeniería de esa instalación y en la construcción de una serie de prototipos críticos para comprobar que efectivamente se podía, el acelerador o el diseño conceptual que se había planteado era viable. Eso dio lugar a la construcción, como ya he mencionado, de una serie de prototipos en los últimos años, esencialmente 3 muy relevantes. Entre ellos, un prototipo de la parte de baja energía de este acelerador que he mencionado, que es el llamado acelerador LIPAC, que se construyó con una gran colaboración española. Una parte muy significativa de ese acelerador lo han fabricado empresas españolas y que actualmente está en fase de comisión y explotación en Japón.
Una vez que se terminó el diseño conceptual incluido en ese proyecto, en esa fase beta del proyecto IFMIF, se lanzó a nivel europeo ya, a nivel local, se lanzó una propuesta para revisar si esta era la mejor estrategia para desarrollar esta instalación que hace falta para la cualificación de los materiales. Y eso dio lugar a una propuesta que fue presentada por España de construir un IFMIF simplificado que hemos llamado DONES, el Demo Oriented Neutron Source, en el que se simplificaban una serie de aspectos iniciales de la instalación, reduciendo significativamente el coste. El acuerdo europeo de que ese modelo, de esa idea era la adecuada, al menos para las necesidades europeas, se tomó en 2014 y a raíz de eso se lanzó dentro del consorcio Eurofusión y los proyectos coordinados por este consorcio, se lanzó una actividad que consistía esencialmente en progresar, avanzar en el diseño y la solución de los problemas tecnológicos asociados al diseño de ese acelerador, digamos, de especificaciones reducidas. En todo este proceso, el papel de España en general y del CIEMAT en particular ha sido muy relevante hasta el extremo de que el paquete de trabajo asociado a las actividades de Eurofusión en relación con este proyecto lo ha liderado durante los últimos años, lo ha liderado el CIEMAT, coordinando la actividad de un conjunto de centros de investigación, universidades y industria que ha estado participando en estas actividades. Teniendo esto en cuenta, en 2017, España, posteriormente asociado con Croacia, presentaron la candidatura de construir esta instalación en Granada y, en principio, esta candidatura se aceptó, fue apoyada por el Governing Board de Fusion for Energy, sin definir en qué momento se empezaría la construcción. El acuerdo que se tomó fue, de forma simplificada, que si DONES se construye en Europa será en Granada. Asociado con esta decisión, en los 3 o 4 últimos años se han lanzado una serie de proyectos, lo que hemos llamado la Preparatory Phase, el proyecto Prime y el proyecto DONES UGR, en el que se han iniciado una serie de actividades para la construcción de laboratorios, algunos edificios, un primer núcleo del futuro equipo de proyecto, en el que se están poniendo las bases para que el inicio de la construcción de esta instalación sea lo más rápido posible. Teniendo esto en cuenta, en junio de 2021 fue cuando se creó el consorcio con estas misiones que mencionaba anteriormente. A pesar de todo el trabajo que se ha ido desarrollando en los últimos años, todavía necesitamos entender mejor cómo se van a comportar los diferentes sistemas del futuro acelerador e instalaciones asociadas frente a una utilización continua y teniendo en cuenta las fases de instalación puesta en marcha y acondicionamiento que se esperan cuando la instalación esté en marcha. Y basado en estas necesidades es en la que hemos planteado los retos tecnológicos que se van a explicar posteriormente. No sé si me he extendido un poco más de lo que estaba previsto, pero me parecía relevante intentar enfocar y colocar en su justo desarrollo de los últimos años la instalación que pretendemos construir y la relevancia tecnológica de los componentes que se están desarrollando y que se pretenden desarrollar en el marco de esta iniciativa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Vega Gil y Ángel Ibarra, por vuestra bienvenida y por vuestras explicaciones, que seguro que son de gusto de todos los asistentes. Actualmente estamos 108 personas conectadas a esta jornada, está teniendo mucha repercusión. Y ahora vamos a pasar a la presentación de los retos tecnológicos, intentando explicar cada uno de los mismos, cada uno de los objetivos y actividades que conllevan. Y para ello tenemos a don Moisés Weber, adjunto director del consorcio IFMID Dones en España y coordinador de esta iniciativa, y le acompañará también don Iván Podadera, coordinador de sistemas del acelerador, para aportar en el caso de que Moisés le requiera. Muchísimas gracias. Te doy paso, Moisés. Estoy compartiendo. Sí, ¿no? ¿Podéis verme la presentación? ¿No? Ahora deberíamos verla, efectivamente. Empiezo. Bien, bueno, mi nombre, como nos ha presentado Anabel, es Moisés Weber, y soy el coordinador de esta iniciativa por parte del consorcio IFMID Dones España, y junto a mi compañero Iván Podadera hemos preparado esta presentación para contaros un poco los retos tecnológicos de los que trata esta iniciativa. Antes de empezar, agradecer la colaboración de todo el equipo de CEDETI durante el tiempo que llevamos preparando esto, también del resto de compañeros que han contribuido a preparar el material. Bien, en principio vamos a empezar hablando de la motivación de esta iniciativa, y es que es el hecho de que desde esta administración se ha detectado que existen nichos tecnológicos que requieren de investigación industrial para la correcta selección de las tecnologías y los materiales que se utilizarán en los aceleradores de hadrones de alta intensidad de nueva generación, y también en los sistemas de blancos experimentales y las áreas de ensayo de irradiación en grandes instalaciones científicas. Las vamos a llamar JIC, así pronunciado un poco raro por simplicidad. En general, en la construcción de una JIC, en la que se requieren tecnologías novedosas, estamos expuestos a un alto riesgo de errores de diseño, de selección de materiales o de formas de fabricación que pueden tener un importante impacto en el programa experimental. Para mitigar este riesgo, en lo relativo a la selección de tecnologías y materiales, se propone el análisis de metodologías de ensayo previo mediante validadores tecnológicos integrados, a los que llamaremos BATIS, que ya veis que es más sencillo. Estos bancos de ensayo servirán para validar la idoneidad de los diseños, la integración de sistemas, la idoneidad de las técnicas de fabricación y los materiales, y las operaciones de mantenimiento y manipulación que se utilicen en los futuros equipos que se van a integrar. Para entender un poco mejor de qué estamos hablando en general, hemos traído varios ejemplos de lo que podría ser un validador tecnológico integrado, aunque en estos ejemplos no se les denomina de esta manera, ya parece que nos hemos inventado, ¿no? Un primer ejemplo que se parece mucho físicamente a lo que pretendemos hacer, aunque es muy diferente, es el Space Vehicle Mock-up Facility de la NASA, en la que están implantadas en una sala los equipos que se van a mandar a diferentes misiones, ¿no? Esto se hace uno para cada misión. Por ejemplo, aquí a la derecha podéis ver un transbordador espacial, y de lo que se trata es de validar la viabilidad de realizar las operaciones necesarias para la misión. También se pretende optimizar esas operaciones para minimizar el número de herramientas y definir cuáles son necesarias, ya sabéis, por el peso, y además sirve como banco de entrenamiento para los operadores. Se trata de simuladores, no van a estar nunca en el espacio, ni se requiere que soporten las solicitaciones a las que estarán sometidos, por ejemplo, durante la velocidad de escape o en condiciones de vacío, etcétera, cuando no haya gravedad. La idea es que, muy simplificadamente, no nos podemos permitir llegar al espacio y descubrir que la herramienta que hemos llevado no cabe o no puede acceder o no sirve para realizar una operación que es necesaria en la misión.
Otro tipo de validador tecnológico integrado se puede ver en el sector de automoción, en el que una vez que un modelo está casi disponible, se lanza a rodar, como vemos arriba a la izquierda, todos habréis visto. De hecho, en Granada es típico por la subida a Sierra Nevada este tipo de prototipos, con esa pintura para que no se puedan copiar. Y en estos prototipos lo que se pretende es rodar toda la vida útil del modelo para validar la durabilidad del diseño de los materiales, la mantenibilidad en el ciclo de vida, es decir, cuándo hay que hacer los mantenimientos, optimizar el plan de mantenimiento, descubrir fallos de diseño y también, vemos en el prototipo de abajo, realizar ensayos destructivos que no se pueden hacer por partes, necesitan, para el tema de accidentes, por ejemplo, necesitan tener todos los componentes. Se trata de ensayos destructivos del producto completo. Yo os voy remarcando las particularidades para que luego podamos ver las diferencias. En este caso, agotamos el ciclo de vida y simulamos accidentes. Hay otro ejemplo que es en defensa, sistemas de armas normalmente. Tenemos el que os pongo aquí, el VCR 8x8 Dragón del Ministerio de Defensa, que es un blindado que se está construyendo ahora. También podría servir como ejemplo la nueva torre, el máster integrado de las fragatas F-110, que es el conjunto de radares o sistemas de defensa que utilizan las fragatas, que se va a instalar en Rota. Al final, el objetivo siempre es similar y es exponer los sistemas de manera integrada para sus distintas modalidades al entorno. Esto es una particularidad que no tendremos en las grandes instalaciones científicas. No dependemos de un entorno externo, sino que el que tenemos lo controlamos. Cada unidad se dedica, en este caso, a un aspecto concreto del producto final y lo que se pretende es validar la operatividad de una parte o de un modelo, validar el diseño y capacidades y descubrir fallos de diseño y posibles mejoras. Son ensayos del producto completo, pero con enfoque parcial. No se agota el ciclo de vida y además existe la posibilidad de actualizar los demostradores a la versión final. ¿Qué es lo que proponemos en esta iniciativa? Pues tenemos que los validadores que proponemos, los VATIS, tienen algunas particularidades. La simulación de la viabilidad de operaciones en las grandes instalaciones científicas se puede realizar por medio de realidad virtual y también simulaciones virtuales, ¿no? También se están diseñando métodos de entrenamiento de operadores basados en software. Digamos que esta parte de esos validadores que hemos visto previamente, nosotros o en nuestro mercado no lo necesitaríamos necesariamente. Además, es inviable tratar a una planta completa, única o muy particular, como un producto completo y rodarlo todo su ciclo de vida. Es absurdo, no hace falta explicarlo, ¿no? En general, las grandes instalaciones científicas a menudo sufren un importante impacto en costes y plazos por el desgaste que sufren sus sistemas en fase preoperacional. Esto es, el transporte y la instalación, es decir, el manejo de los equipos, el diseño que se ha hecho para que puedan ser correctamente manejados, la repetición de acciones, ajustes necesarios durante la instalación, o empaquetados, desempaquetados, los ensayos de integración en planta, en los que requerimos o comprobamos, la compatibilidad geométrica, eléctrica, física, las protecciones compartidas, los lazos de control entre sistemas, etc. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en cuanto a lo geométrico, esta imagen de abajo en la que vemos una caja que tiene un conector en la tapa. El ingeniero que diseña esta caja pues prevé que ese conector tenga un cableado hacia la tarjeta de interior a la caja. Lo hace pues viendo el conjunto de su sistema y lo que conoce de otros sistemas. La lógica para esta tapa, al abrirla, sin desconectar el conector que va a la tapa, es pivotarla sobre la esquina en la que está el conector, ¿no? La pivotamos ahí, la apoyamos sobre esa esquina, trabajamos dentro de la caja. Cuando acabamos, invertimos el proceso y cerramos. Eso es como menos sufriría. Pero vemos que, tal como está ese diseño pensado, ahora nos han colocado algo al lado, que veis ahí, que no nos permite abrir la caja, la tapa, y colocarla de esa manera. En este caso, el técnico que llegue no va a preguntar a nadie, porque tampoco habrá un procedimiento que indique esto tan obvio, sacará la tapa y la colgará por un lado, la pondrá en otro lado inestable que se caerá, etc. Es decir, va a haber daños que si se repiten varias veces terminará dando problemas en esas conexiones de ese cable. Finalmente, bueno,
la siguiente etapa sería el acondicionamiento preoperacional. Los sistemas, antes de ponerlos a trabajar en modo nominal en operación, requieren, en algunos casos, por ejemplo, fluidos, los sistemas de radiofrecuencia, los sistemas de vacío, los sistemas que requieren alineamiento, que se les prepare previamente para poder trabajar en sus condiciones nominales. Esto requiere que primero pasen de alguna manera controlada por condiciones de trabajo no nominales que pueden ser dañinas o que pueden someter a solicitaciones mayores a los sistemas y tienen un desgaste. Finalmente, la puesta en marcha, en la que se producen faltas por el ajuste que es necesario, la operación se trabaja a veces alejada de la zona nominal, también hay desajustes que hay que corregir y al principio producen desgaste, etcétera. Todo esto es lo que produce esto que llamamos el desgaste preoperacional. Los validadores tecnológicos integrados de esta iniciativa son innovadores, por tanto, teniendo en cuenta todo esto, en que están enfocados al ensayo no destructivo. Veis las diferencias, vamos a ir marcando y similitudes con los anteriores, de sistemas precomerciales, de forma integrada pero no integral, es decir, no toda la planta, y sus ensayos se enfocan no tanto a las propias operaciones, que también se probarán de paso, por supuesto, sino a los efectos de esas operaciones a medio plazo. Además, también nos enfocaremos en los sistemas y tecnologías que implican que son necesarios para todo esto. A eso lo hemos llamado innovación en 3 niveles. ¿Qué es esto de la innovación en 3 niveles? Bueno, pues nosotros estamos proponiendo una iniciativa en la que en el primer nivel tenemos lo que llamamos validador tecnológico integrado, que luego veremos las funciones que tiene en estos sistemas, pero que es innovador en sus objetivos, técnicas y medios, como hemos visto, y que se puede aplicar a las DICs en general y a otros mercados específicos que requieren este tipo de técnicas. Por debajo tenemos que esos validadores del nivel 1 están compuestos por sistemas que son los que nos van a permitir realizar este tipo de ensayos y comprobar su viabilidad en cuanto al desgaste, ¿no? Estos sistemas se van a optimizar, se deben optimizar siguiendo los indicadores que se proponen en la iniciativa y sus resultados son aplicables a JICs con necesidades similares. Finalmente, por debajo de esto tenemos un tercer nivel en el que hablamos de las tecnologías necesarias, que son más genéricas, que componen los sistemas que vamos a integrar en el nivel 2 y en el nivel 1. Aquí abajo vemos un poco esquemáticamente esto, que yo creo que no requiere más explicación. Bien, esta es una diapositiva un poco excéntrica, pero que creo que va a servir para referirnos a ella cuando contestemos alguna pregunta que puede surgir ahora o durante el proceso. Yéndonos un poco atrás a la alegoría de la caverna de Platón, si la actualizamos, la modernizamos y la adaptamos un poco a cómo se diseña una gran instalación científica nueva, podríamos empezar diciendo que cuando hacemos esto tenemos unos requisitos de muy alto nivel. Por ejemplo, necesitamos un flujo determinado de neutrones con una energía específica y tenemos que ver cómo producirlo, ¿no? Para eso pues empezamos a diseñar, a iterar y vamos viendo que tenemos una serie de posibles componentes o piezas de un puzzle que tenemos que armar para llegar a un punto en el que conozcamos cómo conseguir ese resultado. Cuando empezamos a hacer esto, lo hacemos en paralelo, vamos diseñando todas las piezas a la vez y por lo tanto no conocemos con todo el detalle los requisitos, la forma de esas piezas que van engranadas con la pieza que estamos diseñando nosotros, ¿no? Esto, digamos que estamos montando el todo entre las sombras que diría Platón, y en este camino hacia el interior de la cueva lo que estamos haciendo es diseñar los sistemas, pero atendiendo a optimizar la flexibilidad de los mismos para poder encajar con los otros que todavía no están completamente definidos. Es decir, tomamos los requisitos con rango y tomamos las interfaces con rango amplio. Cuando llegamos al final y nos damos la vuelta, ya podemos ver que tenemos el todo montado, como en el puzzle de la izquierda, con zonas que faltan, zonas que están un poco en gris todavía, pero ya sabemos cómo es el todo en general y a partir de ahí empezamos a iterar para afinar esos bordes y tener bien marcados, definidos los requisitos y las interfaces entre los distintos sistemas, las piezas del puzzle. Ahí es cuando empezamos a optimizar el dibujo, a
optimizar la eficacia de los sistemas individualmente, atendiendo ya a un rango de requisitos mucho más fino, mucho más preciso, con lo cual podemos basarnos ya ahora en otros indicadores de optimización, que luego veremos. Esto es un poco a lo que nos referiremos en algún momento. ¿Cuál es el estado del arte de esta iniciativa, entonces? Pues hemos valorado que nos encontramos en un promedio de TRL4, ya sabéis, de grado de desarrollo 4, tenéis por aquí las siglas en inglés, y que consiste en la validación de componentes y o sistemas en entornos de laboratorio, su integración de los componentes tecnológicos básicos para comprobar que sus piezas encajan, funcionarían juntos como un sistema, lo que acabamos de contar, y con esta iniciativa lo que se pretende en sus distintas etapas es llevarlas a tecnologías a nivel de TRL7, que eligiendo una de estas frases que lo definen sería requiere la demostración de prototipos del sistema real en un entorno relevante, ¿no? Básicamente lo que buscamos son propuestas innovadoras para optimizar los diseños según los indicadores que os proponemos. Para empezar a aterrizar esto, aunque como veréis no lo vamos a aterrizar mucho, porque lo que esperamos es que seáis vosotros los que nos propongáis las soluciones en una gran instalación científica de las que se basan en aceleradores lineales de alta intensidad. Normalmente lo que tenemos es que necesitamos unos usos, como puede ser la recolección de un producto, isótopos por ejemplo, la realización de distintos experimentos muy variados, incluso de tipo médico, las mediciones de unos resultados de partículas, y para ello necesitamos definir una reacción que va a producir todo esto y cuáles son sus ingredientes, que en este caso, al ser de aceleradores, pues habrá partículas aceleradas, después un sustrato que tendrá que estar en unas determinadas condiciones y finalmente los productos y desechos de esa reacción. Para obtener las partículas aceleradas, pues claramente necesitamos un acelerador de partículas apropiado. Después tendremos un blanco experimental que condicionará ese sustrato para optimizarlo para la reacción y posteriormente los experimentos, mediciones, la recolección, la fórmula que necesitemos. Y todo ello dentro de probablemente una celda de ensayo que básicamente es la que tiene que evitar que las partículas del experimento escapen, o sea, un blindaje, y además garantizar las condiciones de esos experimentos internamente, ¿no? En las condiciones apropiadas. Si hablamos del caso de Smith-Donnes, hablamos de una fuente de neutrones para irradiación de materiales candidatos para formar parte de los proyectos de energía de fusión, de los reactores. Está formado por un acelerador, un blanco experimental que debería de ser basado en un blanco de litio líquido que circula para renovarse y una zona en la que colocamos las muestras de irradiación de esos materiales para que los neutrones, que son el producto que necesitamos, los irradien. No vamos a detallarlo más. Lo que sí vamos a ver es qué tipo de componentes puede tener. Y en este caso pues tendremos un inyector en la parte del acelerador que genera las partículas, una línea de transporte de baja energía que las lleva hasta la entrada de la primera etapa de aceleración que llamamos cuadrupolo de radiofrecuencia. Todo esto está con sus siglas y nomenclatura en inglés. Posteriormente, una etapa de acondicionamiento a la que llamamos línea de transporte de media energía. Después entramos en la etapa final de aceleración, que tiene varias fases, a los que llamamos criomódulos, que comprenden varias cavidades aceleradoras. Finalmente, con una línea de transporte de alta energía, que es esta que llamamos HBT, más un bloque de parada, que llamamos LINDAM, terminaríamos dirigiendo esas partículas hasta el blanco, al que llamamos Target Systems, este que ponemos aquí en azul, y que tiene una serie de sistemas alrededor, como son el sistema de purificación de el litio, en este caso, para retirar las impurezas del circuito, y un sistema de refrigeración o de extracción de calor para recondicionar a la temperatura apropiada el litio del circuito. Finalmente, lo que hemos dicho, una celda de ensayo a la que llamamos textile, que rodearía el experimento, ¿no? Un poco como vemos aquí, parte del acelerador en la parte experimental.
Aquí vemos ahora, marcado en azul, para el caso de Donnes-Batiac, que es nuestro primer reto, y para el caso de Donnes-Batiste, que es el reto número 2, ahora los contamos, qué componentes creemos que deben de ir integrados para poder hacer los ensayos que necesitamos. Y vemos que sería la línea de transporte de media energía con su sistema de radiofrecuencia. Todo esto de arriba son los sistemas de potencia de radiofrecuencia que no lo he mencionado en la transparencia anterior, perdona. Y uno de los que corresponden a uno o un conjunto de elementos, los que corresponden a la parte de última de aceleración, lo que llamamos el LINAC, con los criomódulos, sería lo suficiente como para hacer las pruebas que necesitamos, y la línea de transporte de alta energía en la parte de Donnes-Batiste. Lo que tenemos es el Target System, el circuito de purificación, el primer intercambiador de calor, o sea, el del primario, y la test cell. Quedaría algo así, es decir, tenemos el primer reto, que es el validador tecnológico integrado en sistemas del acelerador, Donnes-Batiac, y para el segundo, los sistemas de blanco y test, Donnes-Batiste. Y aquí vemos un poco que habría que hacer una implantación en un sitio en el que estén todos los componentes juntos integrados. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Donnes-Batiac? Bueno, pues en este caso el objetivo es realizar ensayos de RAMI, aquí tenéis un poco las siglas, sobre los distintos componentes innovadores ya integrados, que hemos visto antes de los 3 niveles. Realizar comprobaciones de accesibilidad a los componentes y establecer protocolos optimizados de acceso y manipulación. Todo esto pensando en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento. Validar el funcionamiento integrado de los distintos sistemas de control, por ejemplo, en distintas condiciones de uso, caracterizar la respuesta a medio plazo de los componentes frente a los procesos de acondicionamiento preoperacional que hemos visto antes, y aquí lo hemos separado un poco, aunque estaría incluido el alineamiento y la instalación a medio plazo, ¿no? Cómo se comporta. Para esto hemos elegido esos componentes, que no os lo voy a repetir, pero están aquí para que os sirvan de referencia. En el caso de Donnes-Batiste es prácticamente lo mismo, adaptando la gran diferencia que existe, por eso lo hemos separado en 2 partes, de las tecnologías tan diferentes de los componentes que lo componen. Por ejemplo, el funcionamiento integrado que nos interesa es principalmente las condiciones de uso y no de operación, ¿no? que veíamos antes. Ahora vamos a ver los indicadores sobre los que hay que avanzar en la innovación para los distintos niveles que hemos mencionado. En el caso del nivel 1, del validador tecnológico integrado, lo que pretendemos conseguir como resultado de analizar, como hemos dicho, el desgaste que se produce, las formas en las que realizamos las operaciones de acondicionamiento preoperacional y manipulación. Tendremos la mejora de los tiempos de integración y puesta en marcha, la mejora de los tiempos de mantenimiento, al poder entender cómo debemos de hacerlo o qué mejoras debemos introducir, y por lo tanto la reducción de la frecuencia de fallas, la mejora, ya esto aparte, la mejora de eficiencia energética y los costes de explotación, y el incremento de capacidades de los sistemas críticos de las TIC, ¿no? En general, esto se estaría relacionado con que también vamos a ayudarnos de este sistema para mejorar los segundo y tercer nivel. En cuanto al segundo y tercer nivel, como hemos dicho, que aquí vemos los que serían, tenemos, explicando cada uno muy ligeramente, os dejo la información, pero no voy a entrar ahora porque no nos sobra el tiempo. Tendríamos la línea de transporte de media energía, en la que básicamente tenemos la misión de acondicionar el haz de salida del RFQ, de la etapa anterior de aceleración, para llevarlo posteriormente al LINAC, que es la etapa posterior de aceleración. Básicamente queremos coger las partículas que vienen ya distribuidas en paquetes de partículas independientes, que son lo que necesitamos acelerar posteriormente, pero que vienen de la etapa anterior con tendencia a dispersarse. Es decir, esta esfera de partículas, más o menos, que tenemos a la salida de la etapa anterior, que sería conveniente, trae la inercia de ir dispersándose de esta manera en el eje longitudinal, y nosotros en esta etapa lo que vamos a hacer es darle inercia para que se mantenga correctamente conformado para la etapa siguiente en la que queremos que tenga esta forma el paquete. ¿No? Esto dicho muy simplificado. El diseño de esta
elemento estaría condicionado por el nivel de corriente de haz, el espacio disponible, lo que llamamos la ley. Fuentes de alimentación, cavidades resonantes de radiofrecuencia, diagnósticos de haz, diagnósticos de radiofrecuencia, mecánica compleja con distintos metales, soportes mecánicos para todos los sistemas, uniones metal-cerámico, colimadores, refrigeración, ultraalto vacío y control rápido. En el caso de la línea de transporte de alta energía más el BIM-DAM o bloque de parada, la misión es transportar y dar forma al haz de salida de la etapa final de aceleración hasta el blanco experimental o la etapa previa. También incluye las medidas de caracterización del haz y además puede incluir la posibilidad de extraer parte del haz para otros experimentos. Está condicionado por la corriente de haz que marca todas sus características, los requisitos a los que hay que adaptar los requisitos del blanco experimental al que hay que adaptarse y otros experimentos complementarios, las distancias, etc. Las tecnologías, pues parecidas a las anteriores, salvo que no dispone del sistema de radiofrecuencia. Y aparte incluye los blindajes de la parte del bloque de parada, ¿no? En el caso del sistema de radiofrecuencia, pues básicamente tenemos una señal que le indica cómo debe ser y qué debe hacer el sistema y la entrada de potencia en corriente alterna, y a partir de ahí vamos a sacar una señal de radiofrecuencia de hasta 200 kilovatios de potencia en cada elemento del sistema, cada cadena que llamamos, y que tendrá que estar sincronizada, regulada y protegida. Está condicionado por la potencia, la frecuencia, la velocidad de las protecciones, el nivel de sincronización requerido, la fiabilidad que se requiere y la redundancia. Sus tecnologías, pues fuentes, amplificadores de radiofrecuencia, electrónica rápida para sincronización, regulación y protección, refrigeración, control, líneas de transmisión de radiofrecuencia, mecánica del cobre y compatibilidad electromagnética. En este nivel 2 y 3, los indicadores que tenéis en la resolución son innovación tecnológica de los componentes. Aquí quería señalar que esta innovación tecnológica tenéis que definirla para poder explicar, o sea, tenéis que informaros del estado del arte de estas tecnologías y para poder definir qué innovación tecnológica estáis proponiendo, y para ello esta presentación está muy pensada para que tengáis todas las palabras clave y mucha información que os permita hacer esta prospección, ¿no? Seguimos con el nivel de consecución de las características funcionales de los distintos sistemas y de los validadores, la eficiencia energética de los equipos, que es un objetivo importante en esta etapa, la flexibilización o la flexibilidad de la adaptación de los sistemas a la evolución de los modos de operación que pueden ir evolucionando en la planta, la accesibilidad de los componentes para su instalación y mantenimiento, es un indicador importante en esta fase, y finalmente, por supuesto, todo esto con economía de recursos y optimizando costes de operación y mantenimiento. Ahora pasamos a Donis Batiste, vamos a hacer lo mismo muy rápido. Hablando del sistema de control de impurezas, pues veremos que lo que entra es un flujo de litio que proviene de haber sido matriz de la reacción y trae una serie de impurezas y una temperatura incrementada, y a la salida queremos que vuelva a ser como antes de entrar al blanco para producirse la reacción, para poder mantener la reacción de una manera constante, ¿no? Está condicionado por el tipo de impurezas, aquí os pongo algunas, por las especificidades del material, en este caso del litio, y las tecnologías pues son bombeo electromagnético para metales líquidos, trampas de impurezas específicas, sensores de impurezas, el manejo del litio líquido, control y sistemas de seguridad, mecánica compleja, soportes mecánicos, refrigeración. Esto veréis que hay muchas comunes a todos. En el caso de Target System, que es el blanco experimental, su objetivo es conformar la cortina de litio que tendrá que actuar como sustrato para la reacción con las condiciones que necesitamos y acoger pues la llegada del litio como viene del circuito que hemos mencionado antes, perdón, del circuito global, y garantizar la estabilidad, recibir el haz de partículas con toda su potencia y mantener las condiciones, soportar el daño producido por los neutrones, al menos durante el ciclo de vida esperado, que permita que no sea un elemento crítico en el camino crítico, perdón, de cada experimento,
Y está condicionado pues, por la energía de este haz, la estabilidad que es necesaria en la cortina de litio, flujo de neutrones, básicamente lo que os acabo de contar en su misión. Las tecnologías que utiliza es fluidodinámica, mecánica compleja, con nuevos materiales, sensores especiales, control avanzado. Por parte del intercambiador, pues es un intercambiador específico, principalmente porque en su primario tendrá litio líquido en unas condiciones específicas, además con algunos residuos que son isótopos radioactivos que hay que manejar. Y está condicionado pues, por la energía a disipar, los isótopos que va a transportar, la exposición al litio a alta temperatura, con efectos de corrosión, por ejemplo, y luego la selección del fluido secundario, el control de flujo y la seguridad en todos los sentidos, también radiológica. La tecnología es fluidodinámica, mecánica compleja, termodinámica, corrosión y materiales especiales, parecido al resto. En cuanto a la testcell, a la celda de ensayos, pues su misión es contener el blanco experimental, tiene todos estos inputs que os pongo aquí a la izquierda. Veréis que la celda es como la piel, con lo cual sus inputs, algunos están dentro y otros fuera, pero tiene que manejarlos a todos y garantizar principalmente la seguridad exterior en los niveles especificados, que ahí tenemos un detalle muy básico, que es, por ejemplo, la dosis exterior inferior a 1 milisievert por hora, ¿no? Está condicionado pues, por estos valores: la energía a disipar, el alto flujo de neutrones, la accesibilidad a manejo remoto, el espacio interior para que se puedan realizar experimentos y además se puedan hacer experimentos diferentes en el futuro, el nivel de blindaje, la modularidad necesaria para poder desmontar componentes y la seguridad, por supuesto. Y las tecnologías pues serán los blindajes, refrigeración y transmisión de calor, exposición a neutrones, electrónica específica con exposición a neutrones, cableados y mecánica expuesta, hormigones especiales para los blindajes, construcción de grandes componentes de acero con determinada precisión y expuestos a vacío, y el control de la atmósfera interior, ¿no? Bien, en este nivel vemos que los indicadores son muy parecidos, con alguna pequeña particularidad, por ejemplo, como que aquí la flexibilidad es más a la evolución de la forma o el diseño de componentes relacionados, como pueden ser los experimentos que irán alojados dentro de la celda, y la forma el diseño de algunos componentes específicos del target, y la accesibilidad y manejo de componentes para instalación y mantenimiento, en este caso pensando en operaciones en remoto, ¿no? Por las características. El resto son los mismos, los tenéis detallados en la... Finalmente, vamos a hablar de la validación, cómo la podemos ejecutar o cómo proponemos a día de hoy ejecutarla, que la haremos pues, basándonos también en los niveles que hemos hablado. Para el nivel 2 y 3, es decir, para los componentes y sus tecnologías, haremos pruebas en fábrica, las pruebas de aceptación en fábrica de cada componente o subcomponente, según se considere apropiado y también nos propongáis en esta CPM. Y después habrá para los componentes que igualmente se considere apropiado, pruebas en el sitio, en la ubicación final en Escúzar. Y para el nivel ya de validador tecnológico, pues lo que se comprobará será que lo que se entrega y se instala tiene la capacidad de que posteriormente se puedan realizar todas las operaciones previstas y propuestas por IPMIDones España para cubrir las necesidades de estos retos tecnológicos. Y ahora ya para terminar, daros un poco una idea de qué es lo que necesitamos siguiendo el anexo 2, pero un poco con esto en la cabeza, que nos contéis los operadores económicos para poder seguir adelante con la CPM. Vamos a dividirlo, como todos hemos hecho toda la presentación, por niveles, y tendríamos que en el nivel 3 hablábamos de tecnologías, por ejemplo, la de vacío, blindaje, sistemas de tecnología de radiofrecuencia, muy en genérico, qué tecnologías innovadoras podríamos utilizar para superar los retos, teniendo en cuenta los sistemas planteados en el nivel 2 y en el nivel 1, ¿no? Los validadores. ¿Cuáles son las ventajas e innovaciones que aportarían? Aquí es donde os recuerdo que tendréis posibilidad de utilizar esta misma presentación para poder investigar el estado del arte. ¿Qué mercados potenciales tienen estas tecnologías? Por ejemplo, las TIC en general, fusión, otros mercados. En cuanto al nivel 2, para los componentes que hemos definido en los validadores para ser ensayados, ¿cómo serían los sistemas que necesitamos integrar? Utilizando estas tecnologías que hemos descrito en el nivel anterior,
cómo nos sirven esas innovaciones para avanzar en los indicadores que hemos planteado, qué mercados potenciales tienen estos componentes, por ejemplo, el propio INVICDONES, el segundo acelerador de INVICDONES, el posible acelerador similar en Japón, la FNS, otras grandes instalaciones científicas con aceleradores de hadrones de alta intensidad, otros mercados, lo que nos propongáis. Y finalmente, el nivel 1, el que da sentido a la propuesta, que son los validadores tecnológicos integrados, orientados a los ensayos de validación de diseños materiales para fusión, ¿no? Como tenéis en la propuesta. ¿Cómo se podrían ensayar los aspectos propuestos en esta iniciativa sobre los sistemas que hemos descrito en el nivel 2? ¿Qué ventajas ofrecen esas fórmulas de ensayo y cuál es su nivel de innovación? ¿Y en qué mercados potenciales se podría utilizar esto? Creo que con esto, pues nada, agradeceros mucho vuestro interés. Estamos tanto Iván como yo, como Ángel y los compañeros de CDTI para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés, por tu clara explicación. Creo que era importante, aunque has demorado un poquitín el tiempo, te has ajustado muy bien para toda la información que has trasladado, que es muy importante para todas las personas que están conectadas ahora mismo. Vamos a dar paso ahora mismo, a continuación, a doña Sol Ilarduya, que va a ser la coordinadora, es técnico de la Oficina de Compra Pública Innovadora del CDTI y va a ser la coordinadora de este reto tecnológico. Así que paso la palabra a Sol para que nos pueda explicar cuáles son las características de la CPM y cuáles serían los próximos pasos para una posible futura compra pública precomercial. Adelante, Sol. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias a todos. En realidad, haciendo un breve resumen, intentaré recuperar tiempo para no alargarnos mucho, pues vamos a hablar cuál es el objeto de esta consulta, qué es una consulta preliminar de mercado y tips para los participantes en esta resolución. ¿Qué es una consulta? ¿Cuál es el objeto de esta consulta preliminar de mercado? Pues es promover la participación de todos los operadores económicos activos. Buscamos propuestas innovadoras destinadas a dar respuestas a estas necesidades que nos ha planteado el consorcio y a los retos tecnológicos que se describen en el anejo de resolución de consulta preliminar de mercado que se publicó en la plataforma de contratación el 23 de diciembre. A partir de estos resultados de consulta, la vigilancia tecnológica, el CDTI consorcio, pues tendremos información necesaria para definir si hay interés en la industria, si se puede plantear una compra pública precomercial y podremos, con toda esta información, ajustar las especificaciones técnicas que mejoren el futuro pliego técnico en una hipotética compra pública precomercial. Recordarles que está excluida de la Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 8, pero ya hablaremos de esto más adelante. Una consulta preliminar de mercado como la que estamos haciendo en este momento, pues es una herramienta y no es vinculante para los participantes con las etapas posteriores. Es decir, que usted puede no participar en esta consulta preliminar de mercado, pero sí presentarse a la licitación. Toda esta información, si recordarles, formaría parte pues, del expediente de contratación y sirve, lógicamente, pues, para conocer cuál es el estado del arte. Es decir, hay interés por parte de la industria, hay capacidad y motivación. Pueden ser realizadas estas peticiones que la administración pública, en concreto el consorcio, nos está realizando, etcétera, etcétera. Recordarles que pueden acceder a la información en concreto de esta consulta preliminar de mercado y otras iniciativas de compra pública precomercial del CDTI en nuestra web. La web de CDTI estamos bastante identificados con el color naranja, compra pública innovadora, y dentro de compra pública innovadora
pueden ustedes consultar consulta preliminar y ahí tenemos la referencia a esta resolución del 23 de diciembre con el anejo 1, donde contamos un poco qué estamos buscando, y el anejo 2, que sería lo que ustedes tendrían que cumplimentar aquí. También podrían tener acceso desde la plataforma de contratación del sector público. Si quieren ver y otras compras públicas precomerciales que hemos estado proponiendo en la ronda 14-20, también tienen acceso a esta información porque es público y transparente a todos. Sí comentar que si esta consulta preliminar de mercado desembocara en una futura licitación de compra pública innovadora y precomercial, estaría financiada con cargo al fondo MRR. Sí comentarles que todas las iniciativas financiadas con fondos europeos e impulsadas por CEDETI deben cumplir una serie de requisitos de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y resiliencia y del plan de recuperación a nivel europeo y nacional. Esta actuación, si es futura actuación objeto de esta consulta preliminar de mercado, se enmarcaría en el componente 17, inversión 3 del PRTR, la normativa que aplica de los fondos europeos de mecanismo de recuperación y resiliencia es el reglamento UE 221/241 y les queremos hacer el inciso de toda la normativa de aplicación y de contratación pública. En este sentido, queremos mencionar el principio de DNSH de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Todas las iniciativas que se aprueban en CEDETI deben cumplir el principio de no causar daño a los 6 objetivos medioambientales: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible del agua y recursos marinos, economía circular, prevención de polución y protección de biodiversidad y ecosistemas. Cuando esta iniciativa se propuso en CEDETI, se realizó un informe ex ante preliminar de la misma para poder plantear esta consulta preliminar de mercado y pases posteriores. La preparación de la futura licitación, pues las entidades, consorcios, empresas interesadas, pues tendrán que considerar este componente. Lógicamente, para participar en la consulta, pues hemos editado una resolución y lógicamente les vamos a dar una serie de tips para que puedan rellenar el anejo 2. El anejo 1 describe los retos tecnológicos, que es validación de sistemas y materiales, tanto en la parte de aceleradores de hadrones de alta intensidad y los sistemas de blancos experimentales y áreas de ensayo en radiación, que ya nos han explicado el consorcio en su anterior presentación. Tendríamos de esta necesidad 2 retos. Un reto de BATI del sistema acelerador y otro reto de BATI del sistema de blanco de litio y TESS. La convocatoria va dirigida a cualquier entidad. ¿Qué entendemos por entidad? Pues entidad puede ser desde una universidad, un científico, una empresa, un consorcio, un centro tecnológico, etcétera, etcétera. Hay posibilidad de varias propuestas. Una versión propuesta, si se decide presentar varias entidades una propuesta conjunta, tendría que ser un anejo 2 para dicha propuesta. La propuesta que nos presenten no va a ser vinculante para la futura licitación futura y posible licitación de compra pública precomercial, ni para el CEDETI ni para la entidad que lo presente. Los envíos
se van a realizar al correo genérico de la OCPI, que ocpi@cdeti.es, especificando esta iniciativa en CPM-IFMIF-DONES. El deadline que tenemos para recibir propuestas es el 24 de febrero de 2023. El idioma de comunicaciones es el español. Se evaluarán todas las soluciones que nos propongan por un grupo técnico de entre CEDET y consorcio. Tendremos reuniones siempre a requerimiento del grupo técnico, podremos tener reuniones con algún proponente, pero siempre a requerimiento del grupo técnico. Como recibiremos en este buzón de la OCPI un montón de consultas de interés general o interés técnico, publicaremos para todos los participantes fax en la web de CEDETI, de manera que todo el mundo pueda disponer de la misma información. También comentarles que se pueden presentar. No se tienen que presentar a todo el reto. Igual deciden ustedes presentarse a una parte del reto, pues es posible. Y finalmente elaboraremos un informe de conclusiones que también será público. En el anejo 2 de resolución de consulta pública y de consulta preliminar de mercado, tenemos una serie de puntos, 11 puntos. El punto, digamos, si no están ustedes familiarizados con esta herramienta, el punto que puede ser un poco diferente de lo que se ha venido haciendo hasta ahora es el cumplimiento del principio de DNSH. Si los datos generales de la solución innovadora, sí les recomendamos que tengan en cuenta las fases que propongan para esta solución y también la valoración económica. Tienen que identificar las áreas de actuación a las que se presenta la propuesta de solución innovadora, la fecha de inicio, la duración en meses, si hay alguna restricción y de qué tipo. Los requerimientos funcionales. Es necesario conocer si ustedes disponen de patentes al respecto. La novedad tecnológica fundamental para la consulta, para una futura consulta preliminar de una compra pública precomercial y lo que nos digan pues tiene que tener una confidencialidad razonable, ya que les comentaremos que publicaremos un informe que será público para todos. El enfoque tiene que ser, lógicamente, un enfoque funcional. En cuanto a requerimientos funcionales, sí hay que definir la novedad, el salto tecnológico y en TRLs que esto supone respecto a lo actualmente existente, resultados de I+D que se esperan generar, describir el nuevo producto o proceso, la mejora de los mismos con características técnicas y también describir el mercado potencial para que nosotros podamos valorar la solvencia técnica. Respecto al cumplimiento del principio del DNSH, pues habrá que decir el ciclo de vida de la actividad, efectos de la actuación, las afecciones directas o indirectas y cumplir con los 6 objetivos medioambientales que ya les hemos comentado anteriormente. Si hay una serie de actividades no elegibles que vienen en todas las guías del MITER respecto al principio del DNSH y una serie de actividades elegibles, bien porque no sean de bajo impacto ambiental o elegibles en casos excepcionales y claramente justificados. Las características de las entidades proponentes. Es muy importante que nos definan pues, las solvencias y nosotros tendremos que confirmar la no duplicidad de otras de ayudas.
Respecto al criterio de avance, los saltos de TRL, si consideramos que la consulta preliminar de mercado es interesante para la industria y se puede plantear una futura licitación de compra pública precomercial, tenemos que justificar que todo esto, nosotros trabajamos entre unos TRLs de 4 a 7. Una cosa así. Entonces, habrá que indicar de cara a las certificaciones de fase, pues cuáles serán los indicadores y la monitorización de las mismas. En cuanto a plazos, identificar esas fases y esos saltos de TRL que se van a considerar. Eso será muy importante para un calendario y posterior certificación. También en el anejo 2 se les pide que nos indiquen cuál va a ser la valoración económica de la solución que nos proponen. El necesario, nosotros financiamos innovación y necesitamos que como mínimo que el 50% del presupuesto sea I+D y se pueda justificar. Respecto a la subcontratación, puede limitarse en la licitación, pero tenemos experiencias en las cuales ha sido una subcontratación muy baja o una subcontratación alta. Esto nos lo tendrán que indicar y sobre todo justificar el porcentaje de I+D. Respecto a los derechos de propiedad industrial intelectual. Es verdad que si se va a participar en una futura y posible licitación de compra pública precomercial, pues nos tienen que decir pues cuáles son los derechos de los que parten que van a poner a disposición de estos desarrollos, cómo vamos a gestionar, bueno, pues nosotros toda esta información la facilitaríamos también en los pliegos, pero sí nos tendría que decir cuál va a ser esa política de gestión de DPIs, porque compartimos riesgos y beneficios. Esto no es una ayuda del Estado, esto es un servicio de I+D. Consideramos que de toda esta información que nos van a facilitar en esta consulta preliminar de mercado vamos a obtener buenas prácticas para esta futura compra y prever posibles retornos. Ya que de la misma manera que estamos participando en un riesgo tecnológico importante, pues también tenemos que participar en esos posibles retornos que hay aquí. Otro apartado que hay que rellenar en este anejo 2 se refiere al marco regulatorio. Si hay en el desarrollo que ustedes proponen, hay algún tema que quisieran especificar un poquito mejor respecto a que tenga una normativa específica o algo específico, pues este sería el apartado conveniente para hacerlo, identificando pues alguna norma, estándar, etcétera. Ya hemos comentado que esta iniciativa, en caso de conducir a una futura licitación de CPP o compra pública precomercial, sería financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En cuanto, si quisiéramos, pues a través de este esquema, darles una visual de cómo estamos, qué pasos hemos seguido y qué posibles pasos vamos a tener. Y dónde se enmarcaría esta consulta preliminar de mercado en todo este marco. Normalmente, bueno, hasta febrero del 2022 había convocatorias para o llamadas de expresiones de interés, que eran unas convocatorias cerradas. En febrero de 2022 se habilita un buzón repositorio para que desde las administraciones públicas ustedes puedan presentar siempre sus propuestas de innovación con sus necesidades a CEDETI. CEDETI así puede constituir un repositorio priorizado. De este repositorio priorizado
salió esta iniciativa que les estamos exponiendo en esta CPM y publicamos la resolución en la plataforma del Estado en diciembre 22. Sí tenemos de plazo hasta fin del febrero, bueno, 24 de febrero, para recibir soluciones y propuestas de la industria, y nosotros intentaremos tener un informe con toda esta información publicado lo antes posible. La idea sería, si esto es positivo, si se considera tanto desde el punto de vista de CEDETI como de convenio que se puede publicar un pliego de licitación de compra pública precomercial, quisiéramos hacerlo en mayo 23. Las adjudicaciones serían septiembre 23 y las indicaciones y los criterios de fondo nos dicen que la ejecución de todos estos desarrollos de futura compra pública precomercial deben estar listos para finales de diciembre 25. Los fondos luego realizarían una validación, tendríamos un informe de impacto, calculamos en diciembre del 28, y el tema de los retornos de los DPIs, estamos pensando que podríamos realizar un control de los mismos, nos iríamos al 35. Son fechas aproximadas, y sí comentarles que estas licitaciones de compra pública precomercial pues son competitivas y eliminatorias. Se pueden presentar muchos consorcios, muchas empresas en estas fases, y ya les digo que son competitivo y eliminatorio. Esperamos que haya sido de su interés y que nos manden muchas propuestas y muchas indicaciones a los correos que les indicamos a continuación, de la ocpi@cedeti.es, y toda la información la tienen en la web de Cedeti, www.cedeti.es. Muchísimas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias, Sol. Yo creo que ha sido muy clara tu presentación y complementa perfectamente la información técnica que nos han realizado don Ángel Ibarra y don Moisés Weber. Como indicábamos, había un turno de preguntas y respuestas. Para nosotros es muy importante que esta consulta preliminar de mercado, esta jornada de consulta preliminar de mercado, sirva para que se pueda interactuar entre los diferentes asistentes, y aprovechando la gran mesa de ponentes que tenemos hoy aquí. Por eso queríamos dejar un espacio amplio para poder resolver dudas, y tanto técnicas como de gestión en esta jornada. Todavía tenemos mucho tiempo, hasta aproximadamente las 12, o sea, 12 menos 10, así que vamos muy bien. Han ido poniendo algunas preguntas en el chat, y yo he ido facilitando también para facilitarles a ustedes. Las presentaciones y el vídeo de esta jornada estarán publicados en la web Cedeti, en el apartado de compra pública innovadora de Cedeti, para que lo puedan revisar las veces que necesiten. Asimismo, también les hemos facilitado la resolución de la CPM, de esta CPM, para que puedan ver tanto los pasos que hay que seguir como el anexo 1 técnico y el anexo 2 para rellenar sus posibles propuestas, y también se ha adjuntado el anexo 2 en Word, para que lo puedan rellenar los que así consideren. Como ha insistido Vega Gil y Sol Ilarduya, es muy importante que tengan en cuenta que la fecha final de presentación de propuestas es el 24 de febrero, y tienen que identificar a través del correo electrónico cpi@cedeti.es el acrónimo CPM-IFMID-DONES. También lo he puesto en el chat para que lo puedan ver.
Y si les parece, voy a ir respondiendo a las preguntas que nos han ido haciendo. Una de las primeras preguntas es acerca del estado del arte, que se entiende que CDD Dones pide a las empresas que realicen ese estado del arte y propongan mejoras. La pregunta es, ¿ese estado del arte no está ya definido y es conocido por Dones Granada? En ese caso, ¿qué puede aportar una empresa que quiere entrar y que la primera noción de la instalación es la que a día de hoy habéis ofrecido? Gracias. Bueno, antes de dar paso a, si me levantáis la mano, quien quiera contestar de vosotros tres, pero Moisés, bien. Antes de que dé paso a Moisés, quiero comentar de manera general, en las CPMs lo que se está identificando es la necesidad que se quiere resolver y por eso se puede dar un estado del arte de lo que se conoce desde la administración pública, pero lo que vosotros vais a presentar es una propuesta de cómo resolveríais. Y ese cómo resolveríais tiene otro estado del arte que nosotros no sabemos porque no sabemos qué propuesta nos vais a realizar. Te doy la palabra, Moisés. ¿Se me oye ya? Gracias, Anabel. Sí, exactamente. Yo creo que ya lo he respondido. La idea es que precisamente presentamos esta iniciativa con el objetivo de avanzar del estado del arte en esos indicadores que hemos propuesto en los distintos niveles. Así que creo que es, por supuesto, la participación de cualquier empresa podrá aportar su know-how a esos objetivos. Una vez que se estudie el tema, no veo problema, vamos, en este aspecto. Muchas gracias, Moisés. Otra de las preguntas que nos hacen es qué fechas se manejan para lanzar las licitaciones. Yo creo que con la presentación de Sol queda claro más o menos las fechas. Solo insistir, son fechas aproximadas. Lo que sí tenemos como límite es la fecha final de ejecución de todas las compras públicas precomerciales con fondos MRR. Tienen que finalizar a 31 de diciembre del 25. Y es por esto por lo que vamos a intentar acelerar la resolución de las propuestas que nos podáis plantear hasta el 24 de febrero y ser muy ágiles para poder emitir un informe de conclusiones de esta consulta preliminar en el caso de que fuera positivo, publicar una licitación lo antes posible, ¿vale? Nuestra limitación para tener tiempo para ejecutar los dos objetivos que se marcan principales en esta consulta sería como límite de ejecución a 31 de diciembre del 25. La siguiente pregunta que se ha realizado es, en la compra pública también se pueden postular centros tecnológicos, universidades y centros de I+D. Por supuesto, en las consultas preliminares de mercado se pueden hacer propuestas tanto parciales como completas por cualquier operador económico. Puede ser una persona física, puede ser una empresa, puede ser un centro tecnológico, puede ser una universidad. La propuesta puede ser por cualquiera. En esta jornada que estamos muy contentos porque hay muchísima asistencia. Actualmente todavía después de 2 horas de jornada, casi 2 horas de jornada, se siguen 107 asistentes. Es un buen momento para buscar sinergias, porque lo que se busca con esta consulta, como se ha indicado todas las veces, es que las propuestas sean lo más completas posibles para que nos puedan permitir a nosotros identificar si estamos bien en el estado del arte, si hay capacidad y hay motivación por la industria para afrontar este reto
Y todo lo que sea más completo, todas las sinergias que puedan encontrar entre ustedes es muy, muy importante. Aquí, una vez que ustedes se han inscrito, esto creo que no se ha dicho, pero en este momento es relevante indicarlo, cuando ustedes se han inscrito, si no indican lo contrario, los contactos de las personas que están inscritas se pueden facilitar. Quedará un registro para que puedan interactuar entre ustedes y poder presentar una propuesta más completa, ¿vale? Pero aún así, si hay propuestas que son parciales, también son bienvenidas, porque lo que pretende la consulta preliminar del mercado es ver cómo se podría resolver cada una de los retos que se han planteado. No sé si alguno de vosotros queréis comentar algo más o voy a la siguiente pregunta. Perfecto. Ok, la siguiente pregunta que se ha hecho en el chat es, en caso de una futura licitación, siendo fondos MRR, ¿cuál sería el plazo máximo de ejecución previsto? Esto ya se ha contestado. A 31 de diciembre del 25, es muy importante. Los licitadores se lanzar por batis o por paquetes pequeños. Entiendo que es si se puede presentar a los proponentes, a las consultas preliminares, si se pueden presentar a uno o varios de los retos, o bueno, aparte, pueden presentar las soluciones que ustedes consideren oportunas. Es verdad que cuanto más completa esté la solución, más fácil será identificar esas capacidades. En otras CPPs no pueden participar empresas del mismo grupo empresarial en ofertas distintas. Esto aplica solo al caso de las licitaciones o también en las subcontrataciones de las ofertas. Ahora mismo estamos en una etapa previa a las licitaciones, así que siéntanse libres de proponer lo que consideren oportuno. No estamos en fase de licitación, no hay incompatibilidad de nada y tampoco hay vinculación en nada. Es decir, los proponentes que presenten propuestas a través del anexo 2 a esta consulta preliminar del mercado no tienen ninguna desventaja ni ventaja frente a una posible futura licitación de compra pública comercial. No hay ni ventaja ni desventaja. Bueno, directamente. Yo siempre lo digo en todas las consultas preliminares. Cuanta más aportación se realice, más capacidad vamos a tener en los equipos de evaluación de propuestas, más capacidad vamos a tener para saber qué posibles desarrollos se podrían realizar, cuál de innovadores podrían ser y si podrían incluirse parte de los requisitos que ellos nos proponen en una futura licitación. O sea, que indirectamente las consultas preliminares del mercado, por eso son tan importantes, indirectamente están trabajando en un grupo de trabajo técnico para ver si todos los requisitos que se pueden considerar en una futura licitación son los adecuados o hay algunos que no se han tenido en cuenta y se pudieran incluir. ¿Vale? Es importante, es muy importante, pero no es vinculante en ninguno de los casos. No sé si alguno queréis comentar algo más de la parte técnica, ¿no? Seguimos. Vale. La siguiente pregunta es, ¿la cesión de prototipos es ya compra por parte de CEDETI? La cesión es compra. Bueno, intento entender un poco la pregunta. Nosotros ahora mismo estamos en consulta preliminar. En el caso de que salga una licitación, es el CEDETI el que va a comprar los servicios de I+D. Y cómo los compra a través de una compra pública precomercial y cómo los compra para otra administración pública con la que se firma un convenio de colaboración, se cederá a lo largo del desarrollo de esa contratación de servicios. Esos desarrollos se cederán a la administración pública con la que se ha firmado el convenio, en este caso IFMID Dones.
¿vale? Durante el periodo de ejecución de los contratos, el CEDETI seguirá siendo el responsable de esa ejecución y a partir de la finalización de los contratos a diciembre del 25, será IZMID Dones el que tenga que cubrir todo el mantenimiento y validación posterior de estos desarrollos. Y por supuesto, como nos apuntan jurídicos de la oficina, la participación y las condiciones se establecerán en el pliego. ¿Podrían detallar mejor esta cláusula de los MRR? Los contratistas principales estarían obligados a conceder licencias no exclusivas a terceros con el fin de explotar resultados para el poder adjudicador en condiciones justas y razonables. Tema de los licencias de uso y derechos de propiedad intelectual e industrial. Igualmente tenemos el apoyo, afortunadamente, de nuestro servicio jurídico, así que sentidos libres para contestar, pero yo mientras tanto voy contestando a las preguntas. Uno de los puntos importantes en la propuesta es indicar que cuáles son las protecciones que tienen, el background que tienen sobre los desarrollos las propuestas sobre las que están planteando. Esto nos va a dar indicación del interés, el estudio, la investigación que ha suscitado los desarrollos que se proponen, ¿vale? Por eso es muy importante, tanto en la consulta como en el caso de que salga la licitación, cuando se presenten las ofertas en una futura licitación, indicar siempre qué es lo que está protegido. Eso como previo. Durante el desarrollo de estos contratos, de compra pública precomercial, todo lo que se desarrolle a priori va a ser del contratista, que es el que lo ha desarrollado. ¿Vale? Otra cosa es que siempre nos tengan que dar licencias de uso para poder cederlo a terceros. Y en las licitaciones se está valorando el poder solicitar otras licencias. ¿De acuerdo? Pero todavía no sabemos, estamos en fases previas. Yo creo que las preguntas están más orientadas a las licitaciones, que ya haremos, en el caso de que todo vaya bien, ya haremos una jornada de licitaciones, pero ahora mismo lo que es muy importante en la consulta preliminar de mercado es indicar qué protecciones tienen en este momento de los desarrollos que proponen. O sea, tenemos una tecnología desarrollada hasta aquí, esto lo tenemos protegido, esto no, y a partir de aquí planteamos desarrollar tecnologías innovadoras que no están en el mercado. Insisto, esto es una compra pública precomercial. Si IZMID Dones tuviera la solución en el mercado, iría al mercado. ¿Vale? Son soluciones que no existen y es por eso por lo que estamos aquí, pero si las empresas, operadores económicos, universidades, personas físicas que presentan una propuesta tienen protegido anteriormente algunos desarrollos que pueden ser un inicio para los desarrollos que se quieren plantear, se tienen que identificar. Esto es una información muy valiosa para nosotros, para saber las capacidades de los operadores económicos que se están presentando. ¿Vale? Bien. Aquí, como nos apuntan, se trata de uno de los requisitos para que la compra se considere precomercial. La protección intelectual industrial es del contratista, pero la normativa europea obliga esta cesión de licencias para evitar posibles monopolios futuros. Bueno, en principio, si pueden revisar las iniciativas que están en marcha de la ronda anterior, FEDER 1420,
están los pliegos publicados, pueden ver los requisitos que se marcan en las anteriores licitaciones. Vamos evolucionando los pliegos, sobre todo para mejorar a los contratistas el que puedan ir realizando sus desarrollos de manera más cómoda, puedan tener podamos tener más control sobre cada una de las etapas que se están ejecutando, ¿vale? Pero a nivel de propiedad intelectual e industrial, creo que es muy importante poder revisar los pliegos que ya están publicados en nuestra web CDTI en el apartado de compra pública innovadora. Se ha indicado la posibilidad de varias propuestas, una versión por propuesta. Es decir, una empresa puede presentar varios anexos 2. Si son varias propuestas, pues sí, no hay ningún problema. Una empresa puede presentar, un operador económico puede presentar una propuesta para un objetivo, para otro objetivo, por separado, o las puede presentar juntas. No hay ningún problema. En este momento no hay limitación. Lo que sí insistimos, cuanto las propuestas sean más completas, pues facilita más la evaluación y la valoración de todas ellas. ¿Cómo podemos valorar técnica y económicamente cualquier idea? Entiendo que es necesario tener unos rangos de trabajo o especificaciones mínimas para estudiar las mejoras y, en su caso, valorarlas. ¿Hay especificaciones o datos más concretos? Esta es una de las grandes complicaciones, de la gran incertidumbre y también una de los grandes retos que tenemos en compras públicas de innovación. Nosotros lo que estamos pidiendo aquí, de una compra pública precomercial, es que nos indiquen propuestas innovadoras que no existen en el mercado, por lo que no hay un rango de especificaciones, por lo que no hay un rango económico de costes, ¿vale? Pero nos indiquen con sus propuestas, con el estado del arte que ustedes realicen para esas propuestas y con lo que existe en el mercado, incluyendo pues toda la parte científica y tecnológica que tienen que aplicar, nos digan aproximadamente cuánto valdría su propuesta. Da vértigo, pero es así, y esta es la gran ventaja de estas compras públicas de innovación. Lo que se pretende es que, por eso siempre hablamos del riesgo y el beneficio, lo que se pretende es aquí, tenemos que resolver una necesidad que no es comercial, que no está en el mercado, y tenemos vía libre para decir lo que consideremos que podría resolver esa necesidad y valorar económicamente y técnicamente cómo se podría resolver libremente. Otra cosa es que luego se hagan las valoraciones entre todas las propuestas y salgan algunas de los rangos que no, pues queden muy bajas, queden muy altas, es una propuesta parcial, no completa todo, pero lo que se pretende con esto es que podamos ir cerrando un poco todos los requisitos técnicos y el presupuesto económico para poder sacar una futura licitación. Así que siéntanse libres para ser lo ambiciosos que consideren técnicamente y económicamente, lo más ajustados a una posible realidad. Bueno, como mis compañeros me indican que ok, pues sigo con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación entre la CPM y la licitación? Bien, pues el órgano de contratación, voy a leer lo que han escrito y luego apuntaré la respuesta que han dado, apuntaré si es necesario. El órgano de contratación podrá usar las conclusiones obtenidas en la CPM para definir el objeto del contrato sin carácter vinculante, como hemos hablado, y las conclusiones se harán públicas en el perfil del contratante, en la plataforma de contratación del sector público, y también lo haremos público en nuestra web CDTI.
Pues consulta preliminar es, como su nombre bien indica, una consulta al mercado para ver si se puede resolver esto. ¿No se puede resolver? Pues no podemos seguir. ¿Se puede resolver pero todo lo que se resuelve es comercial? No podemos seguir con el instrumento de compra pública precomercial. Lo que se plantea es muy innovador y ayuda a dar unas conclusiones positivas y sacar una licitación, pues adelante con la programación que tenemos. Licitaréis paquetes más pequeños que los retos que ahora se lanzan, es decir, conjuntos pequeños separados o acelerador y blanco de litio por separado, no. Ahora mismo las propuestas pueden ser parciales. Puede ser que la licitación, por cómo sea el resultado de la consulta preliminar, se tengan que rehacer los objetivos que también ha explicado don Moisés Weber, pero en principio la consulta es para poder sacar una posible licitación con ambos objetivos. Y en este caso sí que sería muy importante, me estoy adelantando y esto se contaría en una futura jornada de licitación, en el caso de que saliera la licitación, hoy por hoy, y también lo pueden ver en nuestra web CEDETI con las licitaciones que hay de la ronda anterior FEDER 1420, que hay 8 licitaciones publicadas y se han firmado hasta 23 contratos de ejecución. En todas las licitaciones se firma un único contrato para todo el desarrollo, o sea, para todos los objetivos y para todas las fases de ejecución. Aunque bien, como bien ha dicho Sol y Larduya, estas compras públicas precomerciales son competitivas y eliminatorias. Lo que estamos buscando son los mejores diseños para futuros desarrollos. Por eso, cuando si sale una licitación, se podrán firmar contratos con varios diseñadores, con varias empresas que han presentado una propuesta completa. Completa me refiero a que ellos plantean un diseño, un desarrollo y una validación, como en todas las licitaciones que hemos hecho hasta el momento. Pero solamente los mejores diseños pasarán y seguirán desarrollando los mejores. Pero en el caso de que salga una licitación, tendrá que cumplir todo lo que ponga en el pliego. No podrá ir parcialmente porque si no, no cumpliría con los requisitos de la licitación y no podría ser propuesta como adjudicataria. ¿Qué ocurre con la gestión de la financiación MRR en caso que se acumulen retrasos en la licitación y en la ejecución de los contratos más allá del 25? Bien, esto nosotros como estamos fuera de la ley de contratos, pero estamos muy marcados por los fondos europeos que nos apoyan y debemos cumplir con las fechas límites que nos ponen. Es decir, en el caso de que salga una licitación para validación de sistemas y materiales en energía de fusión, sí o sí tendría que finalizar a 31 de diciembre del 25. Sí o sí, para que pudiera ser cofinanciada con fondos de MRR, que es como está previsto que esté cofinanciado. Es un hándicap, sí. Hay mucho que hacer y en relativa poco tiempo. Bien, pero la compra pública precomercial es así. Tenemos que intentar adelantarnos al mercado, cubriendo necesidades que son reales de las administraciones públicas. No podemos dilatarnos para elaborar prototipos mucho tiempo. Nos gustaría que fuera un poquito más, es verdad, pero el límite en este caso sería a diciembre del 25. Y a priori no se prevén retrasos.
Ventaja sobre esto, para los que conocéis un poco y si nos seguís en trayectoria, esto no son como otras actividades que puede haber, otras licitaciones. Nosotros en compra pública precomercial se establecen grupos de trabajo y se trabaja continuamente, o sea, para poder cumplir con el objetivo. O sea, que nos vamos adelantando en cada momento a los posibles inconvenientes que hay para intentarlo solventar de manera satisfactoria. Las propuestas que se realicen serán públicas y permitirán aproximar a los ponentes interesados en los mismos campos. ¿Cómo se compartirán en caso afirmativo? ¿Habrá un control al respecto del CDTI? Bien, lo que se va a publicar, como he comentado hace un momento, es todos los que se han inscrito podrán tener referencia limitada, o sea, hay una referencia, no se van a poner todos los datos que habéis incluido para inscribiros, pero habrá referencia de las personas y las entidades que están inscritas para poder interactuar entre ustedes y poder presentar propuestas o conjuntamente o hablar de posibles soluciones. ¿Qué se va a publicar? Una vez que nosotros recibamos todas las propuestas, como límite 24 de febrero del 23, se hará una evaluación, se harán grupos de trabajo con expertos para poder valorar toda la información, se hará una vigilancia tecnológica de cómo ha progresado la tecnología que nos están presentando y habrá un informe de conclusiones de esta CPM. Ese informe de conclusiones sí que será público, sí que se colgará en la plataforma de contratación del Estado y también se colgará en la web CDTI, en el apartado de compra pública innovadora. Eso. ¿Puede subcontratarse al organismo IFMIF Dones España incluyéndoles en el anexo 2? Qué buena pregunta. Pues hombre, si IFMIF Dones está pidiendo soluciones a algo que ellos no pueden realizar directamente, pues entiendo que no tendrían que tener y no tendrían que estar participando en esa propuesta, porque en el caso de que esa propuesta fuera para adelante, les contratamos, o sea, van a ser los beneficiarios y también los que estén en el contrato. No tiene mucho sentido. Es verdad que IFMIF Dones va a estar ahí en todo momento. Ahora en las consultas preliminares del mercado, esto creo que no lo hemos apuntado, ustedes pueden presentar sus propuestas, ¿vale? La interacción con nosotros va a ser a través de las fax, ¿vale? O sea, a través del correo ocpi@cdti.es ustedes podrán indicar dudas que tengan, que no se hayan podido resolver ahora, ¿vale? Y el CDTI y el IFMIF Dones lo que haremos es publicar las preguntas frecuentes en la web CDTI para que ustedes puedan ir resolviendo sus dudas, ¿vale? Esa va a ser la única vía de comunicación. O sea, vamos a intentar intentar que todas las preguntas que puedan llegar de manera unilateral, si pueden beneficiar al resto, pues se publicarán para todos, ¿vale? Esa será la manera de comunicación. Creo que no, a ver, sí. Por favor, ¿podría recordar antes de terminar los nombres de todos los que han intervenido y su función? Bien, acaban de ponernos en pantalla, creo que lo pueden ver, quienes hemos intervenido. Doña María Vega Gil Díaz es la directora de Certificación y Compra Pública Innovadora del CDTI. Don Ángel García Ibarra es el director de Consorcio IFMIF Dones España. La parte técnica hemos contado con don Moisés Weber, adjunto director del Consorcio IFMIF Dones España y el coordinador de esta iniciativa. Don Iván Podadera, como coordinador de sistemas del acelerador, ha estado disponible para nosotros y para poder resolver algunas preguntas que pudieran surgir más técnicas. Doña Soledad Hilarduya, como técnica, iba a ser la coordinadora de esta iniciativa dentro de la Oficina de Compra Pública Innovadora. Y
yo misma, que soy Ana Isabel Rodríguez Belda, que soy la responsable de la Oficina de Compra Pública Innovadora del CDTI. Ahora, si no tienen más preguntas, voy a dar la palabra a Vega Gil para que haga un cierre de la jornada y esperemos, insisto, esperemos a que puedan presentar propuestas a través del anexo 2, que lo tienen disponible en este chat por si se lo quieren bajar directamente. Hay más consultas técnicas, me están diciendo. Vale, sí, fenomenal. ¿Habrá reuniones de trabajo con quienes presenten las propuestas? Sí, a petición de CDTI y de IFMID Dones, si vemos necesario ampliar las propuestas que se presenten, nos pondremos en contacto nosotros para poder resolver todas las dudas que pueda haber. Y hay más. Ay, perdonad. Sí, pensaba que ya había, no había más consultas. La siguiente es, algunos de los subsistemas, aparte de una carga importante de I+D, implican también una parte importante de materiales y componentes bastante costosos y o de gran volumen. Que el 50% del presupuesto sea I+D es obligatorio o puede haber excepciones. No, no puede haber excepciones. Como mínimo, el 50% del presupuesto tiene que ser I+D, porque lo que nosotros estamos contratando son servicios de I+D. Entonces, si no tenemos un mínimo del 50% de I+D, no podemos considerar que estemos contratando servicios de I+D. Si consideramos que para desarrollar esas innovaciones necesitamos materiales y componentes que ya están en el mercado. Sí. O necesitamos infraestructura que se tiene que realizar. Sí. Pero en todo caso, el presupuesto que se plantee tiene que ser mayoritariamente I+D. Y para eso tiene que tener como mínimo un 50% en su presupuesto. ¿Existe un coordinador para la parte del target? Moisés quiere comentar algo. Le paso la palabra. ¿Ahora? Perfecto. Sí, creo que puede haber confusión con Iván, porque pone que es coordinador de sistemas del acelerador, pero se refiere a que ese es su cargo en el consorcio. O sea, que estamos él y yo llevando en general todo el tema, no que se ocupe él de esa parte en concreto. Por supuesto, hay más gente trabajando en ello. Perfecto. Gracias por la aclaración, lo corregiremos. En principio, las personas que van a estar de coordinación, ahora mismo todas las propuestas que ustedes puedan plantear o dudas que puedan plantear a través del correo general ocpi@cdti.es y se derivará a las personas que sea necesario para poder dar una contestación. ¿Hay algún documento que enumere todos los desafíos tecnológicos de IFMID Dones? Si se refiere a parte de todos los objetivos que tiene IFMID Dones, aquí se van a centrar, como está en la resolución y en el anexo 1 de esta resolución, está el estado del arte que ha identificado IFMID Dones, están los retos que ha identificado según ese estado del arte y los desafíos tecnológicos, por tanto, que está planteando concretamente en esta iniciativa. Eso lo puede ver dentro de la resolución de la consulta preliminar del mercado, que también la hemos puesto en este chat, y si no, a través de la página web del CD, tiene el apartado de compra pública innovadora, puede descargarse la resolución de la consulta y en el anexo 1 están los desafíos tecnológicos a los que hace referencia. Entiendo que la consulta de mercado es opcional. Sí, es opcional, pero nosotros optamos por una consulta preliminar del mercado y por eso hoy estamos aquí y se ha realizado el esfuerzo de trabajar internamente con IFMID Dones CDTI para poder desarrollar esta consulta, porque consideramos que aunque es opcional, es muy valiosa y fundamental para una posible licitación.
Bueno, sobre la segunda parte de su pregunta, dado que Ibn Dones sabe lo que es el estado del arte, no se puede saltar este paso y tener un año más para la ejecución. No llegamos a un año más porque lo que estamos viendo con la presentación que nos ha hecho Sol es que si la consulta termina el mes que viene, a finales de febrero, tienen un mes para presentar sus propuestas y nosotros somos hábiles para poder tener unos resultados en el menor tiempo posible, este verano tendríamos la licitación. No damos un año, pero vamos muy rápido, que en referencia respecto a la primera ronda de compras públicas precomerciales ya tenemos un poquito de soltura, ya tenemos un poquito más de equipo y pensamos que podemos reducir estos tiempos de manera muy importante. Les recuerdo que en la primera ronda de compras públicas precomerciales, estuvimos mucho tiempo para poder firmar convenios, para sacar consultas preliminares y por último para sacar licitaciones. Esperamos que ahora mismo con toda la experiencia y con el grupo que estamos consolidando y con la ayuda de Ibn Dones podamos sacar los resultados como estaba previsto para marzo o abril y poder trabajar en paralelo, que en el caso de que sea positivo, seguir trabajando para sacar una licitación en verano. Nos reducimos un año, pero van a ser 5 meses de reducción de su ejecución. Lo que es muy importante es que ahora mismo puedan presentar sus mejores propuestas en el menor tiempo posible. Aquí quiero hacer un llamamiento, no esperen al 24 de febrero a última hora para presentar las propuestas, es abierto hasta el 24 de febrero, así si van pudiendo realizar las propuestas, coordinarse entre ustedes si lo necesitan o buscar más expertos para poder hacer una propuesta más completa, que no esperen hasta el último momento y que lo vayan realizando desde ya si pueden, para que se pueda ir evaluando y se pueda reducir los tiempos de evaluación y conclusiones de la consulta preliminar. No esperen hasta el 24 de febrero para presentar todas sus propuestas. Creo que no hay ninguna pregunta más. Así que doy el paso a Vega Gil para que pueda hacer el cierre de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Voy a ser breve. Lo primero, quería agradecer a todos los integrantes del consorcio Ibn Dones, a don Ángel Ibarra, a don Moisés Weber por las intervenciones, a don Iván Podadera por estar ahí presente en la recámara, como no, la intervención del técnico de la oficina, Soledad Ilarduya, y de su responsable, Anabel Rodríguez Veta. Decirles que, bueno, aquí arrancamos el proceso de esta compra pública precomercial. Espero que hayamos tenido a lo largo de esta jornada, estas 2 horas que hemos estado todos muy atentos, la información necesaria. Quiero volver a repetir unos puntos sensibles que sí que han salido. Acabamos a riesgo de ser un poco insistentes, recordar la fecha de presentación de propuestas que acaba el día 24. Sigan el consejo de Anabel, que sabemos lo que pasa, no apuren fechas. Y luego también un punto importante, el reto es con fondos MRR. Ya se ha dicho que tiene que concluir el plazo de ejecución en diciembre del 2025 y eso tiene que ser así. Que nadie tenga la idea de que, bueno, pues luego cuando llegue el momento habrá una solución. Tal y como se ha dicho, la solución a eso tiene que ser paulatina y se tiene que llegar. No contemplamos otro escenario, no es posible. Eso sí que lo complica, pero bueno, hasta ahora en la otra ronda lo estamos consiguiendo, así que en estas pues, lo conseguiremos también con su ayuda. Reiterarme en animarles a la participación y bueno, todos los que estamos aquí presentes somos conscientes que sin ustedes esto no sería posible. Así que mucho ánimo y adelante con el reto y muchas gracias y muy buenos días a todos.